Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Ignacio Dueñas. Ignacio, Nacho, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. A Dios. Sí, sí. Se nos ha presentado el día lluvioso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Llueve, llueve hasta cuando Dios quería, como dice el poema famoso de Machado. Llueve, Señor, llueve, llueve, que llueva, que llueva. Esto es. Espiritualidad y política para una nueva era. Publicado por Atrio Llibres en Valencia. Espiritualidad y política. Y nueva era. Son tres conceptos muy en boga, sobre todo los dos últimos, porque la espiritualidad nunca ha tenido demasiada buena prensa en este país, no sé por qué. ¿Por qué los unes? Estamos ante una nueva era, ¿y por qué unes espiritualidad y política? Yo diría que no los uno, asumo una integración que existe. Leyendo o rastreando la historia de los místicos, ya los místicos, en buena parte de ellos, si no en casi todo, tenían actitudes, yo diría, revolucionarias, contraculturales, cuanto menos sociales. Pero quizás es una integración que no se ha venido asumiendo, ¿no? Se hablaba cuando el 15M, tú quizás estuviste en las plazas, no hay cambio social si no hay cambio personal. ¿Qué nos estaban enseñando nosotros que ya empezamos a tener una edad que no somos los chicos tan jóvenes? Que lo social, si es verdad, parte de lo personal. Y lo personal, o el cambio evolutivo personal, si es cierto, tiene que llevar a un cambio sistémico. Sí, que la sociedad la construyen personas, claro, o la destruyen personas. Claro, y lo social y lo personal no son compartimentos estancos, sino que están perfectamente unidos. Decía no sé si era Desmond Tutu, que decía, no hay intención de declaraciones más políticas que aquella que dice que la religión y la política no tienen nada que ver. Y al revés, no hay declaración más religiosa que la que dice que... Ernesto Cardenal contaba en sus memorias, Ernesto Cardenal, que no es cualquiera, que el libro más revolucionario de la antigüedad es la Biblia, porque todos los libros religiosos antiguos, el Tao Te Ching, el Mahabharata, el Bhagavad o la Bhagavad Gita, hablaban de espiritualidad, pero el único texto que hablaba del cambio social era la Biblia, y había una serie de profetas, Amós, Miqueas, Jeremías, que hablaban únicamente de lo sociopolítico y denunciando el imperialismo de la Israel bíblica y de la desigualdad de la Israel bíblica, y en nombre de Dios. La Biblia, por tanto, según Ernesto Cardenal, es un libro estrictamente político, y el Éxodo de la Biblia es un texto político. Le dice Dios a Moisés: he escuchado la opresión de tu pueblo, ponte en marcha que te ayudaré en la liberación. Ya estaban integrados en la Biblia política y religión. ¿Y qué ha pasado para que política y religión se lleven tan mal? Al menos en este país. Yo diría que, y en Occidente, pues quizá que la religión o que la política quiso domar a la religión. Como la religión tiene un componente ético y un componente de lucidez, le diría la política a la religión: tú dedícate a tus oraciones y a tus misas, que de esto nos encargamos nosotros. Quizá fuese por ahí. Y quizá a la religión, y es una crítica que hacemos al cristianismo, que se asume, pues quizá le vino bien. Yo no me meto en líos sociales y a cambio el poder me trata bien. Constantino, Teodosio, siglo IV. Sí, pero eso es pervertir el evangelio, en cierto modo, porque es un mensaje de liberación, pero también es un mensaje profundamente social. Hombre, si empezamos a sacarle punta, ¿en qué se nos queda el tinglao? Efectivamente, de eso se trata. ¿Quién es Ignacio Dueñas? ¿A qué dedica su tiempo libre? Que decíamos antes. Pues... porque te cantas, eso está claro. Sí, cantas, eres cantante. No has traído la guitarra porque no era el día. No tuve Nadie la quería ocasión echarte la culpa de que lloviera. Sí. Mea culpa de no traer la guitarra, no de que lloviese. Bien. Pues... brevemente daré 4 rasgos biográficos. Somos en la medida que hemos sido, ¿no? Sí. Estudié la carrera de Historia. Vengo de los grupos, de los cursillos de cristiandad, que tú habrás escuchado hablar, sí, y de grupos parroquiales y tal. En un momento dado entro en los grupos de comunidades eclesiales de base, que aquí son comunidades cristianas populares, a la vez que entro en los comités Óscar Romero de Solidaridad con América Latina. A la vez soy cantautor, hago discos, doy conciertitos, ahora ya menos. Empecé a dar religión, tuve 7 años dando religión en la pública, lo dejé para hacer el doctorado, hice el doctorado, me doctoré en Teología de la Liberación en Nicaragua, y sobre la persona de Ernesto Cardenal, una tesis preciosa. Yo la hice desde el principio de entusiasmo. Cuando tú te entusiasmas en algo, no eres consciente del esfuerzo que es, porque es un placer, ¿no? Eso un personaje que pasará a la historia no solo por
por su componente religioso, también por el poético, también por el político. Sí. Probablemente es un personaje paradigmático para este libro. Un hombre muy espiritual, Sí, un hombre que tiene una vida interior muy profunda, un hombre arraigado en la política desde su fe, lo cual le lleva a determinadas contradicciones externas más que internas, como el famoso dedito de San Juan Pablo II, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso el entonces adversario político de Ernesto Cardenal, que era año 83, que era el nuncio o un delegado del nuncio que vino a Nicaragua para preparar la visita pastoral, muy polémica, que tú has comentado del dedazo, etcétera, reconocía que Ernesto Cardenal tiene unas ideas políticas muy raras, pero es un hombre de una profunda espiritualidad. Eso lo reconocía su adversario político, un delegado del nuncio papal en Nicaragua. ¿Por qué estamos, el tercer concepto del título, ¿por qué estamos en una nueva era? Cuando hables de nueva era, ¿a qué te refieres? Los que nos hemos educado cantautoreando, recordamos una canción de Pablo Guerrero que decía, cantando en las chicas, pero hay señales que anuncian que la siesta se acaba y que una lluvia fuerte, sin bioencimas claros, limpiará nuestra casa. Hay varios indicios de que estarían habiendo ciertos amaneceres. Tú y yo podremos decir, pues yo no noto nada, claro. Es como si tú y yo somos urbanitas y nos vamos al campo y con un amigo del campo, a las 5 de la mañana nos dice el amigo, ¿no notas que está amaneciendo? Y tú y yo, que somos urbanitas, no nos damos cuenta. Pero el que es de campo sabe que ese canto del gallo, esa capita de rocío, esa tenue claridad que resulta que es el sol, pues entonces él sí lo percibe, ese canto del gallo, etc. ¿Qué estaría pasando? Se puede no creer en esto, se puede creer o no creer, pero es un hecho constatable que grandes civilizaciones antiguas hablaban en torno, de esto es bibliografía seria, en torno a esta fecha. Había un fin del mundo, ¿sí?, que era una forma mítica de hablar de un salto cualitativo, de un salto en la conciencia y en la felicidad de la humanidad. El año 2012 no era el 2012, porque no era las 7 de la tarde del 4, sino era un tiempo eje para marcar una época que podía durar varias décadas, sino siglos. Porque ¿qué son siglos? Siglo es un momento puntual a lo largo de los 4 millones de años que viene existiendo la humanidad. Esto lo decían tanto los indios Hopi como los mayas, no sé si también los incas, algunos hinduistas, los taoístas, ciertos saberes chinos, etcétera, y todos coinciden en un determinado eje. Ya en una mentalidad más occidental, teólogos serios, como Vigil, como Raymond Panikkar, como José Arregui, algunos de ellos probablemente han estado por aquí, por esta mesa. Algún bloguero de religión digital hay por ahí. Sí, sí. Pues hablaban de un tiempo eje, que se estaría reeditando el tiempo eje. El tiempo eje, históricamente hablando, en el siglo VI a.C., la humanidad gozó de un gran salto cualitativo que, a la par que sucedía, sus protagonistas no eran conscientes del salto cualitativo que estaban implementando. Siglo VI a.C. surge Buda, Lao Tse, Mahavira, Jeremías, Tales de Mileto, Heráclito, y sin ellos saber lo que estaban haciendo, confluyen en una misma... Inconscientemente se dio de ahí surge la lógica, buena parte de la ciencia, buena parte del taoísmo, buena parte del hinduismo, buena parte de etcétera, ¿no? Y hasta hoy estaremos viviendo. De ahí surge un poquito más tarde, se potencia el monoteísmo que viene de... Pues se estaría diciendo que hoy estaríamos a punto de eso. ¿Cuáles son los signos que lo avalarían? Se está procediendo a una liberación de la religión, es donde el libro quiere ir, donde se está trascendiendo la mera religión u organización metódica y conceptual de la espiritualidad, se estaría depurando para que la espiritualidad que debiera ir dentro de la religión se purificase. Hemos creado tantos dogmas, tanta doctrina, tantos poderes, que la espiritualidad no ha fluido. Eso se estaría depurando. Los referentes emancipatorios de lo social se estarían liberando. Hasta hace 40 años el referente liberador era el marxismo, que al ser hijo de su época era machista, vertical, militarista, racionalista, materialista, y claro, así no puede ser. Claro. Por otra parte, los referentes emancipatorios de América Latina, si cualquiera trasciende la ofensiva mediática de la gran prensa mundial, se da cuenta que la realidad de América Latina no tiene que ver con lo que nos cuentan los medios de prensa. Según Ludolfo Paramio, sociólogo de la Complutense de Madrid, 80 millones de latinoamericanos han salido de la pobreza. ¿Cuándo sucede esta salida de la pobreza?
justo cuando los nuevos gobiernos de América Latina, llamados populistas, quien ha estado en las calles en el 15M y ve ciertos procesos sociales, se da cuenta que los despertares que están avanzando no son los que sociológicamente cupiera esperar. Cupiera esperar unas echadas a la calle más violentas y agresivas que afortunadamente no se produjeron. Y por último indicio de lo que me preguntaba, Punset dice, contra lo que cupiera sospechar, la humanidad de hoy es mucho más compasiva que en el pasado. Y dice el hombre, y esto que afirmo es científicamente constatable. Luego, Pablo Guerrero, hay señales que afirman que la siesta se acaba. ¿Dónde está la religión? ¿Dónde está no solo la religión, sino la religión cristiana, el cristianismo en este cambio de eje? ¿Dónde estaba, por ejemplo, en esas mareas del 15M? ¿Dónde está en este cambio de época? Debe estar, se debe recolocar, debe desaparecer, porque también es cierto que algunas espiritualidades en esos cambios de eje desaparecen o se transforman. Sí, desaparece. Se dice que dijo Arrupe, prepósito de los jesuitas, le decían a él, es que con esta reforma se va usted a quedar solo. Y dicen que dijo, pues el último que apague la luz. Decía Merton que las comunidades religiosas derivarían en pequeñas comunidades de mentalidades más abiertas. Y lo comparaban, en cierto modo, al movimiento hippie, salvando la diferencia. El otro día tuve una reunión con un grupo cristiano mío y fuimos 4 gatos. Porque todos estaban en reuniones políticas de las nuevas convergencias sociales, de los nuevos proyectos políticos que están surgiendo, nuevos partidos que quieren quebrar el bipartidismo para acabar con el desastre humanitario que hay en este país. ¿Dónde estaban? Donde tenían que estar. Cuando el 07, que fue mi puesta de largo, a las reuniones cristianas no iba nadie, porque estábamos todos en nuestra tienda de campaña. Teníamos donde teníamos que estar. Ahora, con respecto al cristianismo desaparecer, el cristianismo, metafóricamente hablando, sería: hay que encauzar una espiritualidad, que es la espiritualidad cristiana, y hay que construir una tubería. Para que la tubería quede bonita, se ha hecho una tubería de oro. La tubería, que es un medio, se convierte en un fin en sí mismo. Por lo tanto, la religión, que debiera ser el soporte de la espiritualidad, se convierte no en un vehículo, sino en un tapón. Y cuando el agua no entra por la tubería, tiene que salir por donde sea. De ahí, y de otras historias, las nuevas espiritualidades, las espiritualidades no teístas, los cristianos sin iglesia, y las nuevas formas de contemplación, de meditación, inquietudes místicas, que con todos los errores que tienen, pues no vienen a ser más que una búsqueda. Si ahí dentro no hay, me tengo que buscar mi vida espiritual por ahí fuera. ¿Y qué hacemos con la tubería? Buena pregunta. Cuando la sal no sirve para nada, ¿qué dice el Evangelio que hay que hacer? Cuando la luz no alumbra, ¿qué puedo hacer? Francisco, que yo me equivoqué con él felizmente, yo pensaba, hombre, Francisco, esto es marketing, que bese a la señora y que tenga ciertas posturas muy bonitas. No, si esto no va acompañado de medidas. Pero cuando uno ve las medidas, ese hombre... Y las actitudes, que van más allá de los gestos, sí. Las declaraciones tapadas por la prensa. Si ciertas declaraciones que hace, que se complementan con ciertas medidas prácticas, el meter una lupa en la última cuenta corriente del Vaticano, si eso se publicitara, llegaríamos a una visión peligrosa para el poder. El poder debiera tener miedo del Papa Francisco, ¿no? ¿Crees que no lo tiene? Creo que lo tiene. Si no, no tendrían que tapar o tergiversar muchas de sus declaraciones. El otro día dijo, en público, tengo un amigo que cobra 600 euros, se refería en Italia, entiendo, en negro, y trabaja 11 horas. Eso es esclavismo. Yo he visto tertulias en las televisiones donde, como medidas económicas para salir de la crisis, se proponía pues que se cobraran 600 euros trabajando muchísimas horas, como medidas prácticas para la crisis. Eso técnicamente es un fraude, porque cualquier economista serio, hablemos de Krugman, hablemos de Stiglitz, hablemos de Juan Torres, hablemos de Vicente Navarro, que son economistas serios, censurados por el poder. No se habla de ellos, se hablan de los... etcétera. Técnicamente es una mentira, pero humanitariamente decir eso es una canallada. ¿A usted le parece bien que para salir de la crisis se trabaje 11 horas diarias cobrando 600 euros? Usted está condenando
a toda una clase trabajadora a la pobreza. ¿Usted cree que se sale de la crisis generando pobreza? Si es que la crisis es pobreza. ¿Cómo estás viendo el pontificado de Francisco? En este cambio de era, también es un símbolo más de este cambio de era, un símbolo práctico. Claro, concreto. Claro, yo estoy con muchísima esperanza porque es que no es Francisco solo, que también es que el Espíritu Santo le lleva metiendo al Vaticano 3 goles en 5 minutos. Eso del Real Madrid Alcoyano. El Alcoyano va perdiendo por 5 goles y le pide 10 minutos al árbitro, es un chiste que se cuenta, 10 minutos para remontar el partido. Oiga, en 5 minutos no da tiempo. En 2000 años de cristianismo, el Espíritu Santo, esto es una interpretación muy personal, cualquiera dirá, yo discrepo, mi interpretación es que en 60 años el Espíritu Santo le ha metido 3 goles, digamos, al catolicismo. ¿Qué son? Que son Juan XXIII, Juan Pablo I y Francisco. El segundo, un gol casi anulado. Casi anulado. No se sabe si es que el árbitro intervino, si es que el balón se fue fuera, no sé. Bueno, sí hay que decir, por no frivolizar, yo nunca me creí, por hablar claro, la teoría del asesinato intra. Pero Pedro Casaldáliga, obispo de Brasil, ya dimitido, que es un hombre serio, avala, mediante un libro mediante un prólogo que él escribió, avala el libro escrito por un sacerdote, cuya teoría era el asesinato de Juan Pablo I. Yo no sé si es cierto, ni abono una tesis ni la apuesta, puesto que no he leído el libro ni investigado. Pero Casaldáliga no es un hombre que se deje manipular por cualquiera, y Casaldáliga, escribiendo el libro, de algún modo avala la tesis. Muchos estamos en esa tesis de que el Papa Francisco es un gesto importantísimo de cambio de época, pero saliéndonos de la emoción que también nos produce el formar parte de este movimiento y demás, ¿no te parece extraño que una institución tan férrea, con tanta, que es la institución que más tiempo ha perdurado con poder a lo largo de la historia de la humanidad, se deje meter esos goles? No resulta extraño, si no tienes una cierta dosis de fe, claro, pensar que puede venir el espíritu en forma de paloma, o como lo queramos denominar, y marcar un gol de tamaña magnitud. Sí, lo que pasa es que después hay goles por debajo, menos metódico o menos mediático, que están ahí, no solo ese gol, ¿no? Pues claro que es cierto lo que tú dices, pero por ejemplo la teología de la liberación. Sí. En su momento aquello era una herejía. Entonces llamaron al Vaticano de uno en uno a sus principales, después de muchos años de mirar sus escritos con lupa, no encontraron una triste tilde como herejía. Por eso Juan Pablo II, portada de ABC, diciendo: yo soy un teólogo más de la liberación. No sé si Juan Pablo II ahí fue todo lo honesto que cupiera caber en un santo, porque tú no puedes reivindicar un movimiento que estás censurando o combatiendo. Pero bueno, todos somos humanos, incluso los santos, ¿no? Tú has trabajado mucho en Venezuela. ¿Cómo está la situación de la Iglesia? Yo no he estado en Venezuela. Yo he trabajado mucho en Venezuela, pero yo no he estado en Venezuela. No. Bueno, ¿conoces la realidad o la has estudiado? ¿Cómo está la pulsión entre...? Mira, yo he aprendido unas cosas de los gays, y es a no tener armarios. Y si los tengo, por ultimísima necesidad, porque ya, pero lo diré, buen sector del episcopado es golpista. Y no hace falta que recordemos que el golpismo es civilmente delito y moralmente o teológicamente pecado. El clero, buena parte del episcopado, no digo el clero, ha sacado a lo largo, yo los he estudiado, a lo largo de los años, de vez en cuando, documentos criticando ciertas cosas del gobierno, algunas ciertas. Pero yo quiero preguntar, hablando claro, ¿qué validez tiene el documento de un episcopado cuyo contenido no es cierto? Tírense de informes de la FAO, de la CEPAL, del Centro Carter, de la propia CIA, etcétera. Tírense de informes de la Provea, de Amnistía Internacional, etcétera, del FMI, de la CEPAL, etcétera. ¿Qué validez tiene un documento cuyo contenido es falso y que está firmado por un actor político que es el episcopado, cuando varios de sus representantes estuvieron en el golpe de Estado contra Hugo Chávez del 14 de abril o del 12 de abril del 2002? Golpe de Estado que pasó por matar unas 50 personas y ordenar a unos soldados a asesinar al gobernante libremente electo. Repito, eso civilmente es delito, por hablar claro,
y moralmente o teológicamente es pecado. Sin embargo, hay otros sectores del clero. El otro día salió un documento de unas religiosas, no te sé decir qué orden, pero eso está ahí en la opinión, eso está ahí publicado, donde defendían el proyecto chavista bolivariana y, si no recuerdo mal, esto último, hablo de memoria, aquí me puedo equivocar, de alguna forma censuraban, pero esto no lo puedo asegurar ahora, creo que no estoy muy seguro, censuraban otras visiones que desde la Iglesia y del episcopado se vertían sobre el proceso bolivariano. Volvemos a lo de la espiritualidad y la política, o en este caso la religión y la política, que sigo sin tener muy claro si es lo mismo o no, lo de religión y espiritualidad. Yo diría que la espiritualidad es la actitud espontánea del ser humano, mediante la cual uno interioriza o contacta con su propia interioridad y con la interioridad del todo y con la interioridad del espíritu absoluto. Pero como eso hay que darle forma, eso se organiza, se crean comunidades, se crean grupos, se crean libros, se crean reflexiones, hay que creer en algo, hay que organizarnos. La organización de esa actitud espontánea, que es la espiritualidad, una vez que se organiza, se convierte en religión. Y como tenemos que saber en qué creemos, pues inventamos, surgen, brotan, y eso es bueno, unos credos, unos códigos, unas formas de meditación, unas formas de oración, unas creencias, nos organizamos, tú pones la casa que va a ser el templo, él organiza la reunión y se convierte en el sacerdote, eso en principio es bueno. Ahora, cuando se convierte en un fin per se, ahoga la espiritualidad. Por tanto, la religión sería la organización y sistematización de la vivencia espiritual. La espiritualidad, esto lo dicen los sociólogos y los antropólogos sobre todo, la espiritualidad es algo esencial al hombre. Cuando surge hace 4 millones de años el hombre, ya surgió la espiritualidad. Cuando el hombre desaparezca, desaparecerá la espiritualidad. La religión como organización es algo muy reciente. Es del Neolítico prácticamente, los 8.000 años, un poquito antes. La religión como organización surge con las primeras ciudades, cuando la humanidad se sofistica. Si la humanidad es una hora, los 60 minutos ha existido espiritualidad, pero solo los últimos 58 minutos, solo los últimos 2 minutos ha existido la religión. Si mañana desaparece la religión, no pasa nada, sí, porque la espiritualidad seguirá existiendo. Lo que forma parte de lo que nos hace más humanos. Claro. Ignacio Dueñas, Espiritualidad y Política para una nueva era, editado por Atrio Llibres. Lo podemos encontrar en librerías y también en alguna web. Pues se puede encontrar en librerías, no te sé decir cuáles. Después hay una versión del libro que tiene otro título, porque por razones prácticas decidimos cambiarle el título, etcétera. Pero también se puede encontrar en la página web, de Atrio Llibres, o como se pronuncia, yo no sé. Atrio Llibres. Sí. Lo verán aquí en un rotulito pasar ahora mismo. Ha sido un placer, Nacho. El placer es mutuo, que lo sepas. Fantástico, me alegro mucho. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.